bienvenidos al Relicario Maldito. Soy Lilith, su anfitriona en este viaje hacia lo desconocido. Pónganse cómodos, apaguen la luz y abran su mente. Comenzamos. Colonia Vasco de Quiroga, Gustavo A. Madero. ¿Cuándo se fundó? No hay una fecha oficial única registrada, pero la colonia empezó a formarse principalmente entre las décadas de 1940 y 1960, como parte del gran crecimiento urbano del norte de la Ciudad de México. La zona de la Gustavo A. Madero pasó de ser pueblos y terrenos rurales a colonias populares que se extendieron rápidamente. ¿Cómo era antes? Antes de ser colonia, todo eso era campo y terrenos de cultivo. Había tierras de labor, parcelas, algunos manantiales y zonas de pastizal. Cerca pasaba el trazo del ferrocarril Hidalgo, que marcaba el paisaje de la zona. No había calles pavimentadas, ni casas juntas, todo era abierto, con muy poca gente viviendo dispersa. La zona formaba parte del antiguo pueblo de Guadalupe Hidalgo, con raíces que se remontan a la época prehispánica, cerca del Cerro del Tepeyac, y luego a la época virreinal. El nombre de la colonia rinde homenaje a Vasco de Quiroga, el obispo y humanista del siglo XVI conocido como Tata Vasco, que fundó pueblos hospitales para proteger a los indígenas. ¿Cómo se transformó? Años 1940-1950 empezaron a lotear los terrenos, se abrieron las primeras calles y llegaron las primeras familias. Las casas eran sencillas, muchas de madera o adobe. Años 1960-1980 la colonia creció mucho, se llenó de viviendas, se pavimentó, llegaron escuelas, comercios y servicios. Ya era zona urbana. Hoy es una colonia consolidada, con calles llenas, mucha gente, cerca del Metro Martín Carrera y de la calzada San Juan de Aragón. ¿Por qué hay tantas leyendas? Precisamente porque antes era campo y terreno abierto, muchos dicen que esos lugares guardan memorias de cuando estaba casi despoblado. Las casas viejas, los terrenos que se quedaron solos, la cercanía al ferrocarril, todo eso se mezcló con el paso de los años y dio pie a las historias que hoy se cuentan: la mujer de blanco, las luces en casas vacías, los pasos en techos. El niño que llora en el callejón. Todo empezó una noche de lluvia, cuando un vecino salió a comprar medicina para su hijo. Eran como las 2 de la mañana. La calle Fray Juan Padilla estaba completamente sola, con el agua corriendo por las banquetas y las luces de los postes parpadeando. Mientras caminaba, escuchó un llanto muy fino, como de un niño pequeño, que venía de un callejón oscuro que está al lado de la casa abandonada. El callejón es muy angosto, tiene paredes de ladrillo desgastado, botes de basura, cables colgados y casi nunca pasa nadie. A esa hora, con la lluvia, parecía aún más solitario. El vecino se detuvo y gritó: ¿Quién anda ahí? ¿Estás bien? Nadie respondió, pero el llanto siguió escuchándose, más adentro del callejón. Se acercó poco a poco con la luz del celular. Cuando iluminó el fondo, vio a un niño de unos 6 años, con ropa azul, descalzo, parado en medio del agua. Estaba llorando, pero no se le veía la cara bien, porque tenía la cabeza baja. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde está tu mamá?, preguntó el vecino. El niño no respondió. El vecino quiso entrar, pero cuando dio el primer paso, sintió que algo frío le tocó el hombro. Se giró rápidamente y no vio a nadie. Cuando volvió a mirar al fondo del callejón, el niño ya no estaba. Solo se escuchó un llanto muy leve, que parecía venir de dentro de la casa abandonada. Desde entonces, varios vecinos dicen que lo han visto en las noches de lluvia, un niño pequeño que llora en el callejón al lado de la casa de Fray Juan Padilla. Algunos dicen que busca a su madre, otros, que no es un niño de verdad, sino algo que se le aparece a quienes se acercan demasiado a esa casa. La casa abandonada, calle Fray Juan Padilla, Colonia Vasco de Quiroga. La casa está en la calle Fray Juan Padilla, casi esquina con Fray Martín de Valencia, en plena Colonia Vasco de Quiroga. Lleva más de 15 años vacía. Las paredes se descascararon, las ventanas están rotas y tapadas con cartón y láminas oxidadas. Nadie ha entrado en todo ese tiempo, pero no está sola. Cuentan los vecinos que viven enfrente y a los lados que, siempre entre las 2 y las 4 de la madrugada, cuando todo está en silencio, empiezan los ruidos. Primero es un crujido leve, como madera vieja cediendo. Luego vienen los pasos lentos, pesados, firmes, caminando de un extremo a otro del techo, de la esati, de un lado al otro, sin detenerse nunca. Tac, tac, tac. Suenan fuerte, como si alguien con botas gruesas recorriera la esati una y otra vez, sin descansar. Una familia que vive justo enfrente contó que una noche, mientras los pasos resonaban arriba, escucharon algo que les heló la sangre, una respiración. No de afuera, no de la calle. Estaba muy cerca del respiradero del baño, justo al lado de su casa.
Una respiración lenta, profunda, como si alguien estuviera agachado ahí, escuchando cada movimiento que hacían dentro. Se quedaron inmóviles, sin atreverse a prender la luz, sin hacer un solo ruido. Cuando por fin se atrevieron a mirar por la ventana, la casa seguía igual oscura, vacía, cerrada. No hay nadie ahí. Nadie puede estar ahí. Las puertas están selladas, las ventanas tapiadas, el portón oxidado y cerrado con cadenas viejas. No hay escalera que llegue al esati. No hay manera de subir. Y sin embargo, los pasos siguen caminando, noche tras noche, arriba, en la oscuridad total, recorriendo el techo de punta a punta, como si estuviera esperando a que alguien entre, o a que alguien salga. Símbolo de peligro, los vecinos dicen que nadie sabe qué pasó ahí, ni por qué esa presencia no se va. Solo saben que, cuando escuchan esos pasos arriba, se tapan bien los oídos y no miran hacia la casa. Porque a veces, entre las rendillas de las ventanas rotas, se alcanza a ver algo que los mira de vuelta. Las luces en casas vacías, calles donde se han visto, calle Fray Juan Padilla, Fray Martín de Valencia y Fray Diego de Marquina, Colonia Vasco de Quiroga, Gustavo A. Madero. En la Colonia Vasco de Quiroga hay varias casas que llevan años deshabitadas. Nadie entra, nadie las cuida, las puertas están cerradas con cadenas oxidadas, las ventanas tapiadas, y sin embargo, no están oscuras. Cuentan los vecinos que, entre las 3 y las 5 de la madrugada, cuando la calle está en completo silencio, empiezan a aparecer las luces. No son luces fuertes, ni eléctricas, ni de lámpara común. Son luces tenues, amarillentas, como el parpadeo de una vela que alguien lleva en la mano, caminando de un cuarto a otro dentro de la casa. Se ven claramente a través de las rendillas de las ventanas rotas y las grietas de las paredes. Se mueven lentamente, avanzan, se detienen, se desvanecen y vuelven a aparecer en otra habitación, como si alguien estuviera recorriendo la casa, buscando algo que nunca encuentra. Una noche, un vecino de la calle Fray Diego de Marquina, que regresaba tarde del trabajo, vio la luz moviéndose dentro de una casa vacía que lleva más de 20 años abandonada. Se detuvo y alumbró con su celular hacia la ventana. La luz se detuvo de golpe, como si lo hubiera visto, y entonces, muy despacio, se acercó a la ventana, como si quien la llevara estuviera mirándolo desde adentro. El vecino sintió un frío que le caló los huesos. Se fue corriendo a su casa. Al día siguiente, revisaron la casa con otros vecinos, las puertas estaban selladas, no había huellas, no había electricidad. Nadie pudo haber entrado. Lo más aterrador no es solo que las luces estén ahí, es que cuando se apagan, se escuchan susurros muy bajitos, como si varias personas hablaran entre ellas, al fondo de la casa, esperando a que baje la luz del día para volver a encenderse. Los vecinos dicen que esas luces no son de nadie que viva ahí, son almas que se quedaron atrapadas, que no pueden irse, y que cada noche encienden sus velas para seguir buscando, sin saber qué. Los pasos que suben y bajan de las escaleras en la calle Fray Martín de Valencia. Hay una casa de 2 pisos que lleva más de 15 años abandonada. Tiene las escaleras de cemento a la vista, desde la entrada hasta el piso alto. Los vecinos dicen que nadie vive ahí, que no hay electricidad, que las puertas están selladas y que las ventanas siempre están tapiadas. Pero de noche, todo cambia. Empieza casi siempre después de las 3 de la mañana. Primero se escucha un ruido muy leve, como si alguien arrastrara los pies por la escalera. Luego los pasos se vuelven más claros, suben, se detienen un momento en el rellano, y después bajan de nuevo. No es un solo vecino quien lo ha escuchado, son muchos. Los que viven enfrente, los que pasan tarde del trabajo, los que se despiertan en la madrugada. Todos coinciden, los pasos son lentos, pesados, como si alguien llevara los pies descalzos sobre el cemento húmedo. Una noche, un joven que vivía en la casa de enfrente decidió grabar el ruido. Salió con su celular, se paró en la banqueta y apuntó hacia la entrada de la casa abandonada. En ese momento los pasos se detuvieron. Pensó que se había terminado, pero entonces escuchó que alguien bajaba muy despacio, escalón por escalón. La luz de su celular iluminó la escalera. No había nadie. Los pasos siguieron sonando, pero ahora estaban mucho más cerca, como si estuvieran bajando directamente hacia él. Se quedó paralizado. En el último escalón, los pasos se detuvieron, y entonces escuchó un susurro muy bajo, como si alguien le hablara al oído. ¿Por qué me miras? Salió corriendo a su casa. Al día siguiente, varios vecinos revisaron la casa. Las escaleras estaban cubiertas de polvo. No había huellas, no había cables, no había rastro de que alguien hubiera entrado. Desde entonces, nadie se atreve a pasar por esa casa después de las 3 de la mañana. Los vecinos dicen que los pasos no son de una persona sola. A veces se escuchan 2 pares de pies, uno sube, otro baja,
como si estuvieran buscando algo que nunca encuentran. Y hay quienes afirman que, si te quedas mirando la escalera mucho tiempo, los pasos dejan de sonar dentro de la casa y empiezan a sonar detrás de ti. La mujer que flota en las vías, calle Ferrocarril Hidalgo, Colonia Vasco de Quiroga, Gustavo A. Madero. Eran como las 2 de la mañana. Regresaba a casa caminando por la calle Ferrocarril Hidalgo. Todo estaba en silencio, solo se escuchaba el viento mover la hierba junto a las vías del tren. La luz de los postes estaba tenue, parpadeando como si no quisiera encenderse del todo. Caminaba rápido, porque esa calle siempre da un mal presentimiento de noche. Y entonces, la vi. Al principio pensé que era una mujer que iba caminando a lo lejos, entre los rieles. Pero cuando me acerqué un poco más, sentí que el corazón se me detenía. Iba vestida toda de blanco, con un vestido largo y viejo que le caía hasta los tobillos, pero el vestido no se movía con el viento. Estaba rígido, como si no pesara nada. Y lo que me heló la sangre, sus pies no tocaban el suelo. Flotaba, medio metro arriba de las piedras y los rieles, deslizándose sin caminar, sin dar un solo paso. Tenía el cabello largo, negro y suelto, que le caía sobre la cara y los hombros, tapándole casi todo el rostro. Y lloraba. Se escuchaba claramente, aunque estaba lejos, un llanto profundo, desgarrador, desconsolado, que parecía venir de todas partes a la vez. No se detenía, no miraba a los lados, no se giraba. Seguía avanzando muy despacio, siempre llorando, siempre flotando, sin tocar ni una sola piedra del camino. Me quedé clavada en la banqueta, sin poder moverme, sin poder apartar la vista. Quise gritar, quise correr, pero no me respondía el cuerpo. Mientras la veía pasar, sentí un frío tan intenso que me dolieron los huesos, como si el aire mismo se hubiera vuelto hielo. Y entonces, cuando ya iba a pasar justo frente a mí, levantó la cabeza. No vi bien sus ojos, pero sentí que me miraba, que me atravesaba como cuchillos. El chico solitario, calle Fray Bernardino de Sahagún, Colonia Vasco de Quiroga. Había una casa en la calle Fray Bernardino de Sahagún, casi esquina con Fray Juan Padilla, que desde hace años tiene mala fama. Ahí vivía el chico solitario. Era callado, muy reservado, casi no salía, y cuando salía cometía delitos y consumía cosas ilícitas. Muchos en la colonia le conocía problemas y malas compañías. Nadie se explica por qué tuvo que pasar lo que pasó. Una noche, los vecinos empezaron a escuchar ruidos extraños en su casa, golpes secos, cosas que se caían, pasos muy fuertes que se detenían de repente. Después, todo quedó en silencio, un silencio tan pesado que daba miedo. 3 días después en toda la calle había un olor fétido. Cuando entraron, lo encontraron ahí. Lo que le hicieron fue tan cruel que no se puede decir con palabras. Se lo desvivieron de la forma más horrible posible, y quienes lo hicieron nunca aparecieron. Se fueron sin dejar rastro, como si se los hubiera llevado la oscuridad. Desde entonces, esa casa fue demolida y levantaron una nueva de noche. Madrugadas se escuchan pasos lentos y pesados como si alguien caminara sin prisa, esperando. Se oyen suspiros muy hondos, como de alguien que no ha podido descansar. A veces cuando pasas de madrugada por ahí el frío es tan fuerte que cala los huesos, pero lo más espeluznante es que lo han visto quienes pasan por ahí de madrugada, cerca de Fray Bernardino de Sahagún y de las vías. Y con esto cerramos el relicario maldito por hoy. Si les gustó lo que descubrieron, regálenme un like para que la plataforma nos permita seguir desenterrando secretos. Gracias por estar aquí. Se despide su anfitriona, Lili.